Hoy se llevó a cabo en la ciudad de Rosario, un poco impulsada por Pablo Habkin, esto de juntar a los intendentes de las ciudades más importantes del país. Uno dice más importante, por ahí vos estás mirando desde otra ciudad, tiene que ver con datos objetivos, en relación a la cantidad de habitantes, servicios, las más grandes demográficamente y geográficamente. Bueno, se reunieron acá, estuvieron debatiendo sobre temas muy puntuales. Uno de ellos tiene que ver con el transporte. Estuvo el ministro del Interior, Guillermo Francos, un buen gesto porque se está debatiendo justamente en el Congreso la ley bases. Y después habló el gobernador en relación al transporte y dijo esto. La agenda de temas se centra en la sustentabilidad del transporte público de pasajeros, que claramente no está bien en la República Argentina y en ninguna de las ciudades, y los intendentes lo ponen en agenda y también lo ponemos en agenda desde el gobierno provincial por los aportes que hacemos todos los argentinos, particularmente los santafesinos, con el impuesto a los combustibles, que de eso volvía una parte pequeña y lamentablemente nada vuelve, pero sí se sigue sosteniendo esos subsidios en el conurbano bonaerense. Bueno, hay un proyecto muy interesante del senador departamental Ciro Seisas en relación a este tema puntual que dijo el gobernador hoy. Vamos a tratar de entenderlo, porque vos escuchás del otro lado impuesto a los combustibles, lo que queda en Buenos Aires, lo que viene, porcentaje. No es tan simple, hay que estar atentos y para eso está Ciro con nosotros, para explicarnos un poco de qué se trata. Gracias por venir como siempre. Gracias a vos por la invitación, Nacho. Para mí un placer y la verdad que tiene razón el gobernador. Cuando habla de la poquísima participación que tuvo en los gobiernos anteriores, la distribución de subsidios para el interior del país, es decir, para las principales ciudades. La proporción era 85% para el área metropolitana de Buenos Aires o para el conurbano, como dice el gobernador Puyaro, y el 15% para las ciudades del interior, que son las ciudades más grandes, como vos recién decías. A ver, lo que nos tiene que importar a nosotros es la relación de inequidad que ya existía y que ahora directamente no existe porque el gobierno decidió eliminar aún ese pequeño 15 o 14% que llegaba al interior para el Fondo Compensador del Transporte, que es una herramienta que existe para solventar el transporte de todo el país. ¿Y cómo se compone ese fondo o de qué se nutre? Bueno, una de las posibilidades es el impuesto a los combustibles. Por cada litro de combustible que cargamos en todo el país, va un porcentaje a ese fondo compensador. Antes nos llegaba el 15%, ahora no nos llega nada. Y lo importante es que hubo una decisión unilateral de sacárselo a todo el interior del país y hoy se vio reflejado, como vos bien dijiste, en la charla de los intendentes, que representan a 10 millones de personas. Claro. Son 10 millones de personas que usan el sistema de transporte en las diferentes ciudades. Lo que está pasando acá está pasando en ciudades de otras provincias, en Neuquén, en Mar del Plata, en Mendoza. Está ocurriendo en gran escala y la conversación de hoy y la presencia del ministro del Interior sirve de alguna manera para hacernos eco y para que se haga eco el gobierno nacional de lo que estamos pidiendo del interior del país. Es un reclamo federal el del intendente Habkin, que encabezó esta reunión, que la convocó y que tuvo esta convocatoria tan grande. El impuesto al combustible, recién lo explicabas, lo pagamos todo cuando vamos a cargar a la estación de servicio. Va al gobierno nacional y el gobierno nacional ahí lo redistribuye. Ahora ni siquiera hace eso. Ahora ni siquiera hace eso. No pasa eso. Por eso hablamos de una ausencia unilateralmente definida por el gobierno nacional, que además tardó 3 meses en establecer un mecanismo, en publicar un decreto que notificaba que se iba a incumplir una cuestión legal, como es la distribución de los fondos que salen del impuesto al combustible. ¿Qué pasó la semana pasada en el Senado, donde vos propusiste que los legisladores nacionales que representan a Santa Fe hagan un reclamo en bloque? Es importante destacar que se votó por unanimidad, es decir, que lo votaron todos los bloques del Senado, el bloque del peronismo y el bloque de Unidos, lo votaron en su totalidad. Quiere decir esto que va a pasar a la Cámara de Diputados de la provincia. Lo que estamos pidiendo es al Congreso de la Nación que convoque a que esto tenga una respuesta pronta y rápida, porque nos pertenece, nos corresponde. Es una cuestión que es un derecho que nos han quitado y no tiene que ver con sostener un sistema deficitario, sino que tiene que ver con dinero que tiene que volver a la provincia de Santa Fe
con todo lo que la provincia de Santa Fe genera. A ver, estamos hablando de algo que justamente sale de lo que pagan los santafesinos y prácticamente ahí se incauta en el gobierno nacional, porque se tendría que crear un mecanismo de última de recaudación provincial y no molestás a nadie, no llega a Nación y se queda directamente en la provincia. Esto se ha planteado con, qué sé yo, con la coparticipación, se ha planteado con otras normas también, un montón de jurídicas, temas, ¿no? Pero tampoco, a ver, tampoco se puede pensar en ideas secesionistas, ¿no? Separatistas. Sí. No cabrían en el sistema que creemos y queremos que sea verdaderamente republicano y federal. O sea, republicano es, pues funcionan las instituciones. La federal no es, y no es el único caso, lo venimos diciendo a través de muchos temas. Hoy nos ocupa porque es el reclamo federal que impulsó, por ejemplo, que Pablo aquí en Rosario impulsara el boleto federal. Es decir, que las ciudades del interior dijeran, miren, tenemos esta escala de costos, tenemos estos impedimentos para renovar unidades por cuestiones que tienen que ver con los valores en dólares, el valor de los combustibles, el valor de los salarios, todas cuestiones que se disparan además con el avance inflacionario, que en el primer trimestre está en el 51,4%. Es decir, no hay forma de llegar a financiar con fondos propios un fondo compensador. Se necesita la participación, porque además corresponde por ley, del gobierno nacional. El gobierno de la provincia aumentó su participación en este fondo compensador en un 500%. Y la ciudad aumentó en un 622% su participación en este fondo compensador. Es decir, provincia y municipio ponen cada vez más plata y aún así no alcanza, porque la realidad de la economía es la que tenemos. Representás también las ciudades satélites que rodean Rosario. ¿Qué charlas con los intendentes? ¿Qué te dicen? ¿Qué sé yo? Un Rolli, ponele, de Funes, Corsalini de Pérez. ¿Cuál es hoy el problema común que tienen las localidades? Saco un poquito a Rosario, que ya sabemos bien lo que pasa, pero las localidades más pequeñas que bordean a la ciudad. La verdad que las ciudades más pequeñas, las comunas, vos nombraste 2 ciudades, ¿no? Sí. Pero las comunas están en un estado desesperante para cubrir su conectividad porque no la tienen, o la tienen realmente en condiciones muy, muy desfavorables. Las ciudades como Funes, como Pérez han ideado sistemas propios que por su kilometraje se les permite sostenerlos, a veces hasta municipalmente, pero son realidades que no se pueden comparar con la cantidad de kilómetros y un boleto como está ideado en la ciudad de Rosario, que vale lo mismo en todos sus tramos. Claro. Algo que tampoco ocurre en otras geografías y en otras ciudades más grandes del país. En relación justamente a la presencia de francos hoy, ustedes lo toman como algo positivo. Sucedió otras veces que hubo reunión con Franco y después no pasó nada, pero digo, que se dé en el marco del debate en el Congreso de la Ley Base, de que el ministro del Interior esté acá un poco más escuchando que proponiendo, ¿no? ¿Pensás que puede haber un cambio de tuerca en el gobierno nacional? Sí, una vuelta puede haber. Me parece auspicioso, y creo que nos parece auspicioso, que el ministro del Interior haya venido al encuentro de los intendentes y se haya comprometido a tomar estas demandas y estas preocupaciones de los intendentes, del gobernador, y absolutamente es un mensaje esperanzador, pero hay que ver que se traduzca en una realidad concreta, que no sea un testimonio de fe, que no sea una promesa de que se va a escuchar y después no se tome ninguna medida. Y me parece que todo se encamina en torno a la gobernabilidad, ¿no? Estamos viviendo en el mismo país, somos todos argentinos, no solamente los que viven en el conurbano o en el área metropolitana de Buenos Aires, también en el interior. Y ojalá que la presencia de hoy sea un camino hacia esa gobernabilidad, hacia esa necesidad de diálogo. Después lo que ocurra con la ley bases es trámite del Congreso de la Nación, pero se entiende, o por lo menos gustaría entender, que se está decidiendo de otra forma, como se vino definiendo hoy hasta acá, la política nacional en varios de sus puntos. Sos un egresado de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué sensación te dejó la marcha multitudinaria del martes pasado? La verdad que fue muy emocionante y está muy bien tu pregunta, porque yo me encontré mucho con esto, ¿no? Gente que me decía, después de la marcha multitudinaria, el gobierno nacional nunca dijo que iba a cerrar las universidades públicas, entonces ¿la marcha para qué? Pareciera que es pecado hacer una marcha. La verdad, fue una marcha pacífica en la que la gente se convocó y manifestó, no porque tuviese miedo que se cierren las universidades, sino porque entendió que la educación es la verdadera herramienta de movilidad social, de ascenso social,
la formación de gran calidad, en muchos casos de excelencia, de la universidad pública, es un derecho, y la gente entendió, la gente que fue, entendió que había que salir a respaldarlo. Y había que salir a respaldarlo porque a lo mejor a veces hay personas que se erigen como voceros del gobierno que tal vez exageran las posturas. Y si bien en todo puede haber cuestiones observables, hay una realidad muy concreta. Lo cuenta el rector de la universidad, Franco Bartolacci. El presupuesto de 2024 era prácticamente el mismo que 2023 y la última actualización había sido de 2022. Entonces, estamos hablando de una situación en que si la inflación no se frena, es obvio, por una cuestión matemática, que el dinero no va a alcanzar. Y si la amenaza era que no se iba a actualizar y que no se iban a remitir más fondos, la verdad que queda claro para dónde van los fondos. ¿A dónde van a ir? A pagarle al personal, a los docentes, para que los estudiantes se sigan formando. Después demos todos los debates que quieran. Demos los debates de qué es lo que está pasando, hacia dónde va la educación, cuál es el proyecto de país. Es un debate mucho más amplio, pero lo que vemos comúnmente es que se ataca desde lo simbólico lo que está mal, o lo que se cree que está mal, en una especie de relato muy bien construido, y se empieza con la idea de que todo está mal. Y no es que todo está mal. En ningún lado todo está mal, tampoco todo está bien. No. Pero digo, hay cosas que identifiquemos concretamente qué es lo que está mal, y si Sí. hay que investigar, investiguemos qué es lo que está mal. Pero hay también un cierto cinismo en el sentido de, yo no dije que las voy a cerrar, pero si no pasás un peso, la estás cerrando implícitamente. Además, mismo. el envío de los fondos había cumplido hasta la mitad, y los días previos a la movilización se terminó de cumplir la otra mitad. Claro, fue Entonces, 5 minutos antes que termine el partido. eso es un poco lo que Sí. vos llamás cinismo, y me parece hasta, sí, que puede ser. Realmente sí, no sí. parece una cuestión inocente. No, para nada. Y eso es lo que también todos tenemos que ponernos a pensar. O sea, yo no estoy hablando de quién tiene la razón. Estoy hablando simplemente que tengamos los elementos en la mano para pensar cada uno en su casa qué es lo que verdaderamente está ocurriendo.